Para poder hacer el tejido entrelazado, es decir, mezclar una línea tramando en el punto que estamos realizando, tenemos que tener un carro que tenga la posibilidad de hacerlo, es decir, este tipo de instalación en Brother y lo que es la pestañita con la bolita roja en Silverreed o el otro tipo de máquinas, tal y como os dejo explicado en los gráficos. Y además tenemos que tener, en el caso de Brother, por ejemplo, tenemos que activar ciertas partes de la máquina para que nos teja bien. En este caso tendríamos que añadir nuestros cepillos en los lados y también tenemos que activar lo que son las ruedas que tenemos por debajo de goma para que nos teja correctamente. Para que el carro nos haga el entrelazado correctamente tenemos que activar estas ruedas de aquí, que lo que hacen es que sujetan el hilo de la trama para que no se nos escape y quede realmente en un punto delante y uno detrás. Si no, simplemente tendríamos una hebra súper larga que nos pasa por detrás de los puntos tejidos. Empezamos el tejido con 4 líneas de punto liso y vamos a empezar a hacer una selección de agujas para que podamos pasar la hebra que tenemos seleccionada justo delante del carro, delante y detrás de cada punto, y que nos quede solamente por el lado del revés. A diferencia de las otras muestras, no hace falta que saquemos la primera y la última aguja, sino que simplemente podemos ir sacando las agujas que nos toquen, alternando primero una y después la otra. Tenéis que pensar que para poder realizar este punto tenemos que pasar siempre la hebra que queremos entrelazar con los puntos que estamos seleccionando justo delante del carro, ya que si la dejamos detrás simplemente tejeríamos una línea de punto liso. Las agujas que seleccionamos las vamos alternando. Primero seleccionamos con el selector de 1 a 1 desde la primera aguja, luego seleccionamos desde la segunda aguja y así sucesivamente hasta que tengamos las 50 líneas que necesitamos para nuestra muestra. Para hacer este punto tenemos que pasar el carro despacito y sobre todo teniendo en cuenta que hayamos colocado y posicionado todas las cosas en el carro necesarias para poder hacerlo, ya que si no, no nos va a tejer bien y tendremos algunas hebras que se quedan sueltas. Esta estructura de puntos se llama Hopsack. Esto es una interpretación de la que hacen las máquinas industriales, pero es súper útil y además es un recurso muy bonito. Lo podemos hacer todo en un color o, evidentemente, hacerlo en varios colores. Para hacerla tenemos una repetición de 1 a 1, es decir, seleccionamos una aguja sí y una no y las vamos alternando conforme vamos avanzando en nuestro tejido. En esta selección de agujas lo que hacemos es introducir un hilo, que en este caso es el del color de contraste, que se entrelaza, es decir, haciendo un tramado con el resto de los puntos que estamos tejiendo. Esto nos crea esta estructura que es súper popular a la hora de hacer ropa y a la hora de hacer trajes. Evidentemente se utiliza en una estructura un poquito más pequeñita, es decir, lo utilizaríamos quizá en una galga 12, no en una galga 5 o 3 como las que tenemos en nuestras máquinas, pero eso no quita que me parece que es súper bonita y muy útil para nuestros diseños. La utilizamos normalmente por este lado, pero si le damos la vuelta podemos ver que tenemos este efecto de tener un punto principal del color del base, es decir, en este caso el color blanco, y podemos ver cómo se entrelaza por detrás de estos puntos en nuestro color de contraste. Nos crea este efecto de líneas verticales, ya que no son líneas reales, y además nos conserva más o menos la estructura de elasticidad. Evidentemente un poquito más retenida, ya que todas las hebras que van en dirección horizontal nos limitan un poco el movimiento, pero no pierde tanta elasticidad en sentido vertical.